29 de agosto de 2001, Jacksonville, Florida. Este es Dwight Baker, un agente de bienes raíces de Carolina del Sur. Es un hombre mormón con muy buena reputación en su comunidad, pero justo ese día, él y su esposa son arrestados. Los vecinos están en shock y lo estarán aún más cuando enciendan el televisor y se enteren que la pareja era una pieza que formaba parte de un esquema de crímenes de cuello blanco que llevaba 12 años funcionando y que involucra fichas de Monopoly, a la mafia italiana y a la mayor cadena de restaurantes de comida rápida del mundo. Pero no a Baker, es solo la punta del iceberg. Esta es la historia del mayor robo en el mundo de la comida rápida, en la que un ex policía se convirtió en criminal y creó una red de fraude tan grande como para actuar en la sombra durante más de 12 años y robar al menos $24 millones a los consumidores que jugaron al juego del Monopoly de McDonald's, entre los que podrías estar tú mismo. Pero para entender este fraude, primero debemos conocer a Jerome Jacobson. Jerome Jacobson nació en 1943 en el pueblo de Youngstown, en Ohio, pero se mudó en la adolescencia a Miami. Cuando fue rechazado por los marines, se apuntó a la policía de Hollywood, Florida. Trabajó ahí durante un año, hasta que durante una misión se hirió la muñeca y tuvo que ser hospitalizado. Poco después estaba de vuelta en el trabajo, pero no por mucho tiempo. Un día se estaba afeitando como siempre y tuvo problemas para subir el brazo hasta la cara. Aterrado, llamó a su esposa, que lo llevó al hospital de nuevo. Ahí le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré, un raro desorden que ataca a los nervios y produce parálisis. El síndrome amenazaba con dejarlo tetrapléjico e incluso acabar con su vida. Sin embargo, con el paso de los meses, ocurrió un milagro. Se recuperó totalmente, aunque los médicos le dijeron que el síndrome podía volver a aparecer. Sin poder ser policía en Miami, el matrimonio se mudó a Atlanta, donde tuvieron que comenzar una nueva vida. Justo ahí, Marsha Jacobson encontró trabajo en Dittler Brothers, una imprenta con muy buena reputación, que ya entonces se caracterizaba por imprimir papeles y documentos que no fueran falsificables. En palabras simples, la mujer de Jacobson había encontrado trabajo en un lugar donde se imprimían billetes de lotería, sellos postales e incluso documentos oficiales, algo que no hacía cualquier imprenta. Esto será importante más adelante en esta historia, porque en 1982 la señora Jacobson recomendó a su esposo para un puesto en Dittler Brothers. Un año después se divorciaron, pero a Jerome Jacobson le quedó el camino libre para trabajar en Simon Marketing, una empresa que organizaba concursos y promociones de grandes compañías. Uno de sus mayores clientes era McDonald's, a quien le diseñaban la cajita feliz y los juegos que contenía. Pero a mediados de los años 80, los ejecutivos de la compañía tenían una promoción en mente para levantar las ventas y era Simon Marketing quien la haría realidad. Según la ley estadounidense, si una compañía grande quiere hacer un concurso o promoción, debe contratar a otra compañía para que organice todos los pasos del concurso. La razón para esto es la transparencia. Si la misma empresa organizaba un concurso para tener más ventas, los propios empleados podían manipularlo a su favor y estafar así a las personas que compraban productos para participar. A eso se dedicaba Simon Marketing en los años 80. Y para Jerome Jacobson, esta era una oportunidad perfecta. No pasó mucho tiempo en su puesto hasta que fue ascendido a jefe de seguridad. A los de recursos humanos les impresionó la experiencia que Jacobson tenía en la policía, así que le asignaron una buena misión: ser el jefe de seguridad de la promoción conjunta de Monopoly y McDonald's. En 1987, McDonald's anunció el juego del Monopoly de McDonald's, una promoción inicialmente concebida para todos los restaurantes de Estados Unidos y Canadá, que estaba inspirada en el juego de Monopoly. Los premios iban desde una hamburguesa gratis, pasando por consolas de videojuegos, hasta vehículos de lujo como el Dodge Viper, o incluso premios en metálico que iban desde los $200 al verdadero premio gordo, $1 millón. Para que no fuera considerado por la ley un juego de lotería, algo que McDonald's no tenía permiso de hacer, debían regalar los tickets. Incluso, si alguien se acercaba y pedía un ticket sin comprar nada, los empleados debían entregarlo. ¿Recuerdas esa empresa en la que trabajaba la exmujer de Jacobson? Simon Marketing había contratado a Dittler Brothers para la impresión de los tickets por una poderosa razón. Sobre todo cuando se trataba de precios instantáneos grandes o de fichas de Monopoly muy raras, se necesitaba que tuvieran la mayor seguridad. Estos tickets
tickets tenían marcas de agua e incluso mostraban colores específicos cuando se exponían en la oscuridad o bajo luces ultravioletas. La idea de esto era que nadie pudiera falsificar un premio. Una vez que alguien decía que había ganado un premio grande, lo enviaban por correo a una oficina de seguridad de Simon Marketing, que comprobaba que el ticket era auténtico y le daba el visto bueno a McDonald's para entregar el premio. Y por supuesto, como ya he dicho, McDonald's solo se debía implicar en la entrega de los tickets a los consumidores. Quien se encargaba de recibirlos y distribuirlos en los McDonald's era Simon Marketing. Y detrás de la seguridad de los premios más grandes estaba Jerome Jacobson. Jacobson impuso un estado policial en Dittler Brothers y en Simon Marketing. Cada vez que salían piezas con premios importantes desde la fábrica, él mismo revisaba hasta las plantas de los zapatos de los empleados para verificar que no se robaran ningún ticket con un gran premio. Para 1989, Jerome Jacobson estaba en una reunión familiar en Florida. Ya llevaba bastantes meses trabajando en la promoción de McDonald's y por supuesto que alguien en su posición había llegado a pensar ciertas cosas. Por eso le dijo a su hermanastro Marvin Brown que podía encontrar tickets de premios instantáneos, pero de los premios gordos, y que cuando quisiera podía darle uno para que lo reclamara. Le dijo que sí, pensando que era una broma más de Jerome, hasta que unas semanas después estaba en la puerta de su casa con un cartón en una pequeña bolsa de plástico. Un premio de McDonald's de $25.000. Pasaron unos meses hasta que un empleado de la carnicería donde Jacobson compraba carne se enteró que su cliente estaba a cargo del concurso. Entonces le preguntó si no podía conseguirle el ticket de algún premio. Jacobson le dijo que no, porque eran personas bastante cercanas. Entonces el carnicero le ofreció $2.000 por un ticket de un premio de $10.000, y Jacobson se lo pensó unas semanas, hasta que el carnicero le dijo que se lo enviaría a un amigo que vivía a miles de kilómetros de Atlanta. Luego de eso, el hombre le adelantó $4.000 por un ticket de $100.000, con la condición de que buscara a otra persona para cobrarlo, y que lo hiciera desde otro estado. El carnicero no cumplió con su palabra, cobró el premio él mismo, en Atlanta, y apareció en los medios. Jacobson estaba furioso, pero no podía hacer mucho más que sacar una lección sobre eso. Si en algún momento volvía al negocio de robar tickets, necesitaba un intermediario que se encargara de todo, desde buscar a las personas que iban a cobrar, hasta encargarse de que no escaparan una vez que cobraran el premio. En pocas palabras, necesitaba aliarse con un mafioso. Un poco después de esto, McDonald's cambió la manera en que otorgaba los premios. De pronto se empezaron a usar rollos que incluían todos los premios, y cada vez que alguien compraba algo o pedía uno, un empleado de McDonald's lo cortaba del rollo y lo entregaba. En 1995 pasaron muchas cosas, y para Jerome Jacobson, quien amaba tener sesiones de adivinación con psíquicas y tarotistas, era como si se hubieran alineado los astros a su favor. Para comenzar, cada sobre que contenía los premios debía cerrarse con un sello especial que tenía tantos elementos de seguridad como los propios tickets de los premios. La diferencia era que estos sellos se fabricaban en Hong Kong, y en un momento un fabricante le envió por error sellos adicionales a Jerome Jacobson. Ese mismo año McDonald's había llegado a un punto de no retorno con las entregas de tickets a través de rollos. Eran frecuentes los robos de tickets por parte de empleados e incluso un cajero en Michigan había sido atrapado después de robar 3.000 tickets durante varios meses de trabajo. Por eso, decidieron entregar los tickets en vasos de gaseosa y en cajas de nuggets. A partir de 1995, cualquier persona que comprara estos productos podía obtener un premio al despegar una pestaña. Para Jacobson, esto significaba tener control total de los tickets de nuevo. Ahora tenía un rol más central en Simon Marketing, donde ganaba al menos 4 veces más que como policía. Sin embargo, como jefe de seguridad, seguía siendo un empleado. En su posición podía asistir a reuniones en las que escogían qué fábrica de vasos y cajas de McDonald's iba a recibir tickets de premios grandes, pero no podía hacer mucho más. Para 1995, Jacobson notó que en varias ocasiones, cada vez que un premio gordo caía en alguna fábrica de Canadá, los directivos volvían a girar la ruleta de las ciudades en el ordenador hasta que el premio se quedara en Estados Unidos. Esto activó sus alarmas, ya que pensaba que con el tiempo, los mismos consumidores de Canadá se preguntarían por qué todos los premios se quedaban en Estados Unidos. Aunque se quejó con los directivos, estos no les prestaron atención. Por último, durante una noche de 1995, en el aeropuerto de Atlanta, Jacobson conoció por pura casualidad a un hombre alto y alegre con el que empezó a conversar. Se trataba de Jerry Colombo, un italoamericano de Nueva York que se había mudado a Carolina del
del Sur, donde tenía algunos negocios. Colombo le dio su número y pronto se volvieron a encontrar. Como estaréis pensando muchos, Jerry Colombo era un mafioso, o al menos venía de una familia. Durante los años 60, los Colombo fueron uno de los clanes de mafiosos más famosos de toda la ciudad de Nueva York. Jerry Colombo manejaba algunos casinos y clubs de striptease en Carolina del Sur, e incluso había tenido sus 5 minutos de fama por convertir uno de sus clubs en iglesia, después de que las autoridades del condado le impidieran operar como un club regular. Entonces Colombo apareció en los noticieros de todo el país como un chiflado hombre de negocios. Jacobson había encontrado a alguien capaz de hacer el trabajo sucio por él. Jerry Colombo podía buscar a personas que cobraran el premio, se encargaba de que pagaran el costo que Jacobson pedía por cada ticket, y además cobraba una parte del premio cada vez que los ganadores recibían desembolsos. Hay que tener en cuenta que cuando se trataba de premios grandes, como el de $1 millón, las personas recibían $50,000 cada año durante 20 años. Para comprar este ticket, por ejemplo, una persona debía pagarle $100,000 o $200,000 a Jerry Colombo, quien se los enviaba a Jerome Jacobson. A cambio, Colombo iba cobrando $25,000 cada año, cada vez que uno de los ganadores cobraba. Si el negocio se mantenía por un tiempo, Colombo ganaría mucho más que Jacobson. Colombo incluso reclamó un ticket para él, con el que se llevó un flamante Dodge Viper que exhibió en una publicidad de McDonald's de 1995. Prácticamente, era como si se burlara en la cara de la compañía de los arcos dorados. En 1996, lo primero que hizo Colombo fue mandar a su suegro, William Fisher, desde Jacksonville, Florida, hasta Litchfield, New Hampshire, para reclamar un premio de $1 millón. Luego de eso también hicieron lo mismo con otro familiar de su esposa, Robin Colombo. Fueron ellos mismos quienes empezaron a llamar a Jerome Jacobson como el tío Jerry, como si se tratara de un gángster muy peligroso de Nueva York. En todas las conversaciones que tenían para captar gente para el fraude, hablaban de el tío Jerry. El propio Jacobson se metió tanto en ese papel que empezó a vestirse como Vito Corleone y a veces se registraba en hoteles como Geraldo Constantino. Pasó de querer ser un agente del FBI a ser la caricatura de un mafioso. Cuando Dietler Brothers imprimió un premio de $1 millón para su promoción de 1997, el tío Jerry tenía a otra ganadora preparada, su amiga Gloria Brown, también de Jacksonville. Gloria era una madre soltera que a duras penas llegaba a fin de mes y como no tenía ningún capital para comprar el ticket, hipotecó su casa. Con los $40,000 que recibió, pagó la tajada que le correspondía al tío Jerry. Gloria tuvo que mudarse falsamente a la casa de un familiar de Colombo en Carolina del Sur. La llevaron desde Jacksonville y le hicieron grabar un mensaje en la contestadora del teléfono para que pareciera que vivía ahí. Jerry Colombo también le pidió que no apareciera en publicidad, pero Gloria no pudo cumplir con esto. Al ser la primera afroamericana en ganar un premio grande, McDonald's la usó para hacerle más publicidad a su propio concurso. Lo de mudarse o viajar para reclamar un premio fue una estrategia bastante común en la estafa McMillions. Si todos cobraban los premios en Jacksonville, pronto alguien empezaría a ver un patrón y empezarían a investigar. Por lo visto, funcionaba, ya que para 1998, el propio Jacobson se estaba haciendo rico tanto con la estafa como con su propio trabajo. Compró un Oldsmobile de colección y una casa bastante grande en el vecindario rico de Lawrenceville, en las afueras de Atlanta. En un viaje a Carolina del Sur, le compró un terreno con vista al lago Hartwell a Noah Baker, el agente inmobiliario mormón del que hablé al comienzo de este vídeo. A quien no le iría bien nunca más era a Jerry Colombo. Recientemente había tenido discusiones con su esposa a causa de los clubes nocturnos que regentaba, y no le había dado el divorcio cuando ella se lo pidió. El 7 de mayo de 1998. Robin, la mujer de Colombo, conducía hacia Georgia, donde querían comprar un terreno para una nueva casa. Pero pronto la pareja empezó a discutir, se descuidaron del volante, y la Ford Explorer en la que viajaban chocó contra un camión. El hijo de Colombo y la propia Robin salieron ilesos, pero Jerry fue hospitalizado, y a las pocas horas murió. Robin empezó a cometer pequeños robos y a hacer fraudes de tarjeta de crédito y estafas al seguro, así que pronto fue apresada y la custodia de su hijo Frankie pasó a la familia Colombo. Este dato será muy importante más adelante, así que no lo olvides. El tío Jerry debió sentir algo de pena por su cómplice, pero no tardó en encontrar a uno nuevo. En un viaje en crucero conoció a Don Hart, un hombre de Atlanta, que a su vez le presentó a Richard
Richard Couturier, quien le ayudó a vender 10 premios, 2 de los cuales eran de $1 millón, y a Andrew Glomb, un apostador compulsivo que tenía antecedentes penales por llevar cocaína en vuelos de Pan Am. Glomb tenía muchos contactos, pero todos eran de baja calaña. Por poner un ejemplo, en 1999, uno de los ganadores del premio mayor era un hombre de Pittsburgh que fue apresado por distribuir casi 200 kilos de cocaína y que fue liberado meses antes de cobrar el premio. Jacobson tenía una cierta debilidad por las psíquicas. Le gustaba tanto hacerse leer el futuro que incluso llegó a cambiar un ticket de $40.000 por una lectura de una psíquica y un masaje. También había usado a Noah Baker, el agente inmobiliario mormón, como un intermediario en Carolina del Norte. Baker tuvo ciertos problemas para que Brenda Phoenix, su cuñada, no se fugara con los primeros $25.000 de un premio gordo de $500,000 e incluso le dio un premio de $1 millón a George Chandler, una especie de hijo adoptivo de Baker, que en ese entonces tenía 30 años y a pesar de ser un empresario medianamente exitoso, en ese momento tenía problemas económicos serios. En un punto, varios ganadores de premios gordos estaban en un radio de 40 kilómetros a la redonda en un área rural de Carolina del Sur. Camellos y convictos, gente de una misma zona, psíquicas, personas que se fugaban y cada vez más premiados por obra y gracia de Jacobson que aparecían en anuncios de McDonald's. Era natural que el tío Jerry empezara a estar un poco paranoico, pero en verdad nada de eso importaba. De ser por las cosas de las que Jacobson tenía miedo, la estafa seguiría hasta nuestros días. En verdad, el colapso de todo comenzó con una simple llamada que no tenía que ver con Carolina del Sur. En marzo del año 2000, el FBI de Jacksonville recibió una llamada en la que un informante afirmaba que el juego de Monopoly de McDonald's estaba arreglado. El agente especial Rick Dent, que contestó la llamada, lo anotó en una pegatina y lo pegó en la pantalla de su ordenador. Días después, otro agente decidió llamar al informante para recibir más detalles. En esta nueva llamada les dijeron que había 3 personas de una misma familia en Jacksonville que habían ganado premios grandes, pero que en verdad los habían obtenido a través del fraude y que detrás de todo había alguien, un tal tío Jerry, que obtenía los tickets y los vendía. Con esa información a la mano, los detectives de Jacksonville comenzaron la investigación. Lo primero fue hacer unas simples operaciones matemáticas. Las probabilidades de que 3 personas dentro de un mismo árbol genealógico, aunque no tuvieran los mismos apellidos, ganaran premios grandes del concurso de McDonald's eran más bajas que ser alcanzado por un rayo. Después de discutirlo mucho, decidieron visitar Chicago para hablar con los directivos de McDonald's y pedirles que cooperaran. Algunos detectives del FBI pensaban que era riesgoso hacer eso, porque los culpables podían estar dentro de la misma compañía. Sin embargo, decidieron entrevistarse con los encargados de seguridad y de marketing para elaborar un plan. Otra parte del equipo del FBI empezó a revisar los registros de llamadas de los ganadores más recientes y después de un tiempo empezaron a encontrar ciertos patrones. El primero es que solían llamar a ciertas personas como Andrew Glomb o Noah Baker y que estos a su vez hablaban del supuesto tío Jerry que había mencionado el informante. También descubrieron que el patrón de Jacksonville se repetía en Carolina del Sur, en torno a los lagos Hartwell, donde estaba el terreno para la casa de campo de Jacobson, y Keowee, más al norte. Aunque en este caso no se trataba de familiares dentro de un mismo árbol genealógico, sí que había una concentración de premios mucho mayor que en otras partes del país. Algo curioso es que hasta entonces, en Jacksonville era bastante común que nombraran a las operaciones con nombres relacionados con el propio McDonald's o sus competidores. Operación Big Mac, Operación Ronald McDonald, entre otros. En este caso, usar un nombre de ese tipo habría sido gracioso, pero contraproducente. Es por eso que escogieron llamarla Operación Respuesta Definitiva, en referencia al programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Después de todo, ¿cuál de los participantes del fraude de Monopoly de McDonald's no quería ser millonario? Mientras tanto, los directivos de McDonald's estaban sorprendidos, defraudados de Simon Marketing y dispuestos a colaborar. No podían anular el concurso, ya que tenían que recopilar las pruebas para lograr desenmascarar el fraude, y no había mejores pruebas que las que podían conseguir si colaboraban. Si el fraude seguía ocurriendo durante la investigación, no habría manera alguna de que no se hiciera justicia. Entonces contrataron a una agencia de grabación
de películas y documentales que estaba dirigida por un agente encubierto del FBI y llamaron a todos los antiguos ganadores del concurso. Les dijeron que iban a hacer un documental con todos los que habían ganado premios durante toda la promoción, pero en verdad solo llamaron a los que parecían más sospechosos. Entre esos estaban William Fisher, el padre de Robin Colombo, y Gloria Brown, su amiga. Cada vez que les preguntaban qué habían hecho antes de ganar el premio, y justo después, los participantes del documental se ponían a sudar. Todo estaba siendo grabado, cada tic nervioso, cada vacilación en la voz y cada vez que la piel se les llenaba de sudor por los nervios. Eran confesiones involuntarias. A Gloria Brown, por ejemplo, le mostraron una foto de un McDonald's de Florida y le preguntaron si era el restaurante de Carolina del Sur donde había obtenido su premio. Ella dijo que sí en las dos ocasiones en que se lo preguntaron delante de cámaras. El 27 de abril del 2001, el equipo del FBI recibió una llamada de McDonald's. Ronald Hughes había obtenido y reclamado un premio de $1 millón en el McDonald's de Germantown, en el estado de Tennessee. La investigación estaba llegando a su fin. El FBI les dio la orden de retrasar lo más posible la entrega del premio. En verdad, no debían entregar el dinero porque era una estafa, pero necesitaban desesperar lo más posible a Hughes, a Jacobson y a quien se supone que estuviera de intermediario. El propio Hughes en verdad vivía en Anderson, Carolina del Sur, muy cerca del lago donde vivía el reclutador Noah Baker. Mientras tanto, Brenda Phoenix, la cuñada de Baker, viajaba a Carolina del Norte, donde fingía tener una vida nueva. Eso incluía no solo alquilar un apartamento, sino abrir una cuenta bancaria y obtener una licencia de conducir de ese estado. Del $500,000 que iba a recibir, debía entregar $70,000 al tío Jerry y $90,000 a Baker. El resto se dividía entre impuestos y lo que le quedaba a ella misma. Cuando el pago de Phoenix se retrasó en junio, el propio Jacobson llamó insistentemente a Baker. Quería que Phoenix le pidiera a McDonald's un compromiso escrito que notificara cuando le iban a pagar. Por supuesto, ninguno de ellos sabía que ya para entonces tenían los teléfonos y móviles pinchados y que todas sus conversaciones estaban siendo grabadas. Cuando Brenda dejó de contestarle las llamadas a su cuñado, Baker viajó hasta Carolina del Norte. Una vez allí, se dio cuenta de que Brenda se había fugado a California. Ellos empezaron a perseguirla por todo Estados Unidos, sin saber que la policía también los estaba persiguiendo a ellos. Finalmente, Baker y su esposa encontraron a Brenda en el aeropuerto de Minneapolis con $20,000 en efectivo y un cheque por $480,000. Que la encontraran en el aeropuerto era una malísima idea. Los agentes del FBI ni siquiera tuvieron que llevar cámaras espías y micrófonos escondidos. El aeropuerto estaba lleno de cámaras que grababan y que finalmente llenaron aún más los expedientes de la operación. El FBI tenía pruebas para acusar a al menos 9 personas. Aunque en principio decidieron hacer una reunión con todos los antiguos ganadores en Las Vegas, al final decidieron apresarlos uno por uno el 22 de julio de 2001. Fue una tarea conjunta en varias ciudades, porque la idea era llevarlos a todos antes de que uno pudiera informarle a alguien más y que algunos pudieran huir de la justicia. Con el nivel y calidad de las pruebas, el proceso fue bastante rápido. Del lado de la parte demandante estaba el fiscal Mark Devereux, un abogado implacable que hasta entonces no había fallado en ningún caso. McMillions no sería la excepción. Pero que haya sido rápido no significa que haya sido fácil. Por ejemplo, los abogados de la defensa argumentaban que todo se trataba de un juego de Monopoly y que no se podían usar las normas de un juego de hamburguesas como si se tratara de leyes de los Estados Unidos. De hecho, incluso McDonald's admitió que transferir o regalar un ticket no estaba prohibido, pero el juego no contemplaba el fraude en la escala en la que se había cometido. Ya en el año 2000, mucha gente vendía piezas del monopolio de McDonald's por eBay. La gran mayoría de ellas resultaban ser falsas al momento de reclamar los premios, pues Simon Marketing le había incorporado muchas medidas de seguridad a los tickets. Estos detalles no eran públicos, en realidad solo los conocían en las oficinas de Simon Marketing, Dittler Brothers y McDonald's. En cambio, todos los tickets de la estafa eran auténticos. Era el mismísimo jefe de seguridad quien los robaba. En verdad, los cargos con los que podían acusar a los implicados eran por crímenes menores, como la conspiración para delinquir y el fraude postal. Pero se podía acusar a todos de fraude postal. Cada vez que alguien ganaba un premio grande, debía llenar un formulario y enviar el ticket a través del servicio postal de los Estados Unidos. Esto hizo que la lista inicial de 8 acusados subiera hasta más de 50. Los reclutadores Don Hart, Richard Couturier y A.J. Glomb
fueron condenados a 1 año y 1 día de prisión y 2 años de libertad condicional. También recibieron las multas y fianzas más altas dentro de todo el grupo. Noah Baker recibió 6 meses en prisión y 1 año de libertad condicional. Fue excomulgado de su iglesia. Gloria Brown no fue enviada a prisión, pero tuvo que devolver el dinero y sigue pagando todos los meses $170 para reponer la restitución. Robin Colombo, que recién entonces acababa de ser liberada, recibió otra tarjeta de vaya a prisión por 18 meses. En la cárcel tuvo un renacer religioso y al salir escribió su propia autobiografía, llamada From Being a Mafia Widow to God's Child. George Chandler fue condenado a 1 año de libertad condicional, es decir, no debía ir a prisión, pero tendría que vivir cerca de la cárcel. Chandler seguía argumentando que era inocente. Su coartada era que Baker le dijo que el ticket provenía de un matrimonio que se estaba divorciando y que quería vender el premio, en vez del propio tío Jerry. Después del fallo, el abogado de Chandler apeló hasta que finalmente fue absuelto en 2004. Jerry Jacobson se declaró culpable. Entregó pruebas de que el concurso estaba hecho para que nadie de Canadá ganara nunca un premio gordo, y finalmente recibió 37 meses de cárcel. Debió pagar 12 millones a los Estados Unidos, así que le incautaron una gran cantidad de bienes como coches de lujo y propiedades. En 2006 salió de la cárcel y, al igual que todos los implicados, sigue pagando mes a mes parte de la deuda que queda. La suma total que Jerome Jacobson defraudó a McDonald's podía llegar con facilidad a los $100 millones si se incluía la totalidad de los premios de $1 millón. Pero como para el año 2001, los premios defraudados más antiguos apenas iban por los $250.000. El total fue mucho menor. El cálculo final fue de $24 millones y para tratar de lavar su imagen, McDonald's despidió y demandó a Simon Marketing, que se hundió en bolsa un 99% en un día y finalmente quebró. También ofreció $24 millones en premios en todos los McDonald's, como compensación a los clientes durante la campaña de 2001 y 2002. Hay 2 cosas que no he contado hasta ahora. La primera es cómo robaba Jacobson los tickets y la segunda es la identidad del delator. Con el sistema que había impuesto Jacobson, para 1995 era casi imposible para un empleado robar alguna de las piezas del juego. Incluso lo era para el propio tío Jerry, ya que los tickets no solo estaban envueltos en sobres con los sellos de seguridad que Jacobson se había robado, sino que estaban en una maleta con doble combinación. Él tenía una de las combinaciones, mientras que una contadora de Simon Marketing tenía la otra. En teoría, cuando estaban trasladando tickets con premios grandes no debían separarse uno del otro. En algún punto el tío Jerry descubrió la combinación de la contadora y usó el único momento en que podía robar los tickets: los baños de los aeropuertos. Cada vez que viajaban para llevar el material a alguna fábrica, lo hacían en avión, así que Jacobson aprovechaba cualquier momento que podía para ir al baño con el maletín, abrirlo con la doble combinación y cambiar los tickets con premios grandes por tickets con premios comunes. Para terminar el vídeo, fue la madre de Jerry Colombo quien llamó al FBI como informante. Después de la muerte del hombre, sus padres no solo querían quedarse con la custodia de su nieto, sino que también querían que Robin Colombo, a quien creían culpable de la muerte de su hijo, después de todo, ella estaba manejando, se quedara en la cárcel. Cuando fue liberada en el año 2000, la matrona siciliana recurrió a la vendetta, llamó al FBI de Jacksonville y sirvió de informante. Si esto no hubiera ocurrido, es muy probable que el tío Jerry hubiera seguido defraudando a McDonald's y a sus clientes hasta que se jubilase y otro tomara su relevo. Aunque parezca increíble, hasta la llamada de la madre de Jerry Colombo, nadie había sospechado nada. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más, no dudes en suscribirte a este canal. Aquí tratamos historias de estafas como no las verás en ningún otro canal. Muchas gracias por vernos.